Cinturón que nunca se cierra. Dormitorios de tropa, Querétaro. Esta historia se documentó por primera vez entre elementos de un batallón destacado en un cuartel militar antiguo, en Querétaro. Era conocido entre los soldados más veteranos que, en el dormitorio de la tercera compañía, existía un cinturón colgado en la pared, junto al armamento y equipo que se revisaba todas las noches. No era cualquier cinturón. Pertenecía a un soldado que había fallecido décadas atrás durante un entrenamiento nocturno. Según las versiones compartidas entre el personal, aquel hombre perdió la vida accidentalmente al quedar enganchado de aquel mismo cinturón, que se rompió, causando una caída mortal por las escaleras de servicio. Sin embargo, lo que lo volvió leyenda fue lo que comenzaron a notar en las siguientes generaciones. Por protocolo, el cinturón debía quedar siempre abrochado antes de dormir, colgado en el mismo lugar. Pero sin importar cuántas veces lo aseguraran, a la mañana siguiente siempre aparecía desabrochado. Al principio, lo atribuían a distracciones o bromas internas. Pero la situación se volvió inquietante cuando se instauró un reglamento informal. Cada noche, uno de los soldados debía encargarse personalmente de revisar que el cinturón estuviera bien cerrado. Con el tiempo, dejaron de hacerlo por miedo. Una noche específica marcó el inicio de la documentación seria del fenómeno. Un grupo de oficiales, hartos de escuchar rumores, instaló discretamente una cámara térmica en el dormitorio, apuntando directamente al cinturón. Esa madrugada, alrededor de las 2, el equipo de vigilancia detectó un movimiento extraño. Al revisar la grabación, se observó claramente cómo una figura semitransparente, de forma humana, se materializaba lentamente frente al cinturón. La silueta no tenía rostro ni detalles definidos, pero las extremidades y el contorno del torso eran inconfundibles. Con movimientos lentos y meticulosos, la figura tomó el cinturón con ambas manos y lo desabrochó. Lo dejó colgando de la hebilla, justo como solía aparecer cada mañana. Lo más perturbador, todo sucedía en completo silencio, sin que los soldados que dormían en las camas a pocos metros despertaran. Después de este evento, se difundió entre la tropa el video capturado. Algunos oficiales intentaron mantenerlo restringido, pero terminó viéndose en los teléfonos de casi todo el destacamento. El ambiente en el dormitorio se volvió cada vez más tenso. Algunas noches, incluso sin cámaras encendidas, varios soldados aseguraban sentir una corriente fría cerca de la pared donde colgaba el cinturón. Otros afirmaban despertar abruptamente, con la sensación de que alguien los estaba observando desde esa misma esquina. Hubo un incidente que casi provocó una baja. Un recluta recién ingresado fue asignado a dormir precisamente en la cama más cercana al cinturón. A mitad de la noche, según su propio testimonio, despertó sintiendo una presión en el cuello, como si alguien intentara asfixiarlo con una banda de tela o cuero. Al encenderse las luces, todos se percataron de que el cinturón había caído al suelo, a 1 metro de su cama, desabrochado. Esa situación provocó que se levantara un reporte oficial, en el que quedó asentado que el dormitorio fue clausurado temporalmente para evitar más incidentes. Durante ese tiempo, un sacerdote local fue llamado para bendecir el área. El cinturón, según se documentó, fue retirado y colocado en una vitrina bajo llave dentro del archivo histórico del cuartel. A pesar de estas medidas, el fenómeno no se detuvo del todo. Se documentaron casos aislados de soldados que, aún durmiendo en otros dormitorios, afirmaban escuchar el característico sonido metálico de un cinturón al ser desabrochado en plena madrugada. Con los años, el cuartel se modernizó, pero la historia del cinturón que nunca se cierra sigue mencionándose entre los nuevos elementos como parte de las leyendas internas. Algunos incluso aseguran que, si se visita el archivo histórico a medianoche y se observa la vitrina, es posible ver el cinturón moverse levemente, como si una mano invisible intentara abrirlo de nuevo. Varias inspecciones y grabaciones continuaron realizándose a lo largo de los años, pero nunca se pudo establecer una explicación racional. El archivo oficial del cuartel mantiene el caso con la anotación de fenómeno no resuelto. El detalle más inquietante es que, en una de las últimas revisiones hechas por personal externo, al revisar la cámara de seguridad del archivo donde ahora permanece el cinturón, se registró nuevamente una figura transparente entrando al cuadro. La silueta, idéntica a la captada años antes, se acercó a la vitrina y apoyó una mano sobre el cristal, quedando una leve marca empañada, como si de verdad hubiera estado allí. Hasta la fecha, el cinturón permanece bajo llave, pero dentro del cuartel, nadie olvida que, noche tras noche, en algún lugar, algo o alguien sigue intentando desabrocharlo. Letra que cambia color: Comandancia, Guerrero.
La historia que se cuenta desde hace años en esa comandancia de Guerrero parece una superstición, pero quienes estuvieron ahí saben que no era un simple rumor. En los pasillos, junto a la oficina principal, había un tablero grande, de esos para escribir asignaciones y rotaciones de patrullas. Los nombres de los soldados se anotaban con plumón negro, siempre en la noche antes de cada jornada. Era un tablero común, con su marco metálico algo oxidado por la humedad del clima. Yo estuve asignado en ese lugar por poco más de 6 meses. La primera vez que escuché hablar de la letra que cambia de color fue durante una noche tranquila. Un compañero mayor, mientras tomábamos café, me comentó en voz baja: «Fíjate bien mañana temprano. Siempre hay nombres que amanecen en rojo». No entendía a qué se refería hasta el tercer día de guardia. Entrando a las instalaciones antes del amanecer, cuando la luz natural apenas empezaba a asomarse, noté que el tablero tenía algunas letras en rojo. Lo curioso es que la noche anterior, yo mismo había visto el mismo tablero completamente escrito en negro. Pregunté a los que ya estaban ahí si alguien lo había modificado, pero todos aseguraban no haber tocado el plumón durante la madrugada. El oficial de guardia mostró incluso las cámaras de vigilancia de los pasillos. Aunque no enfocaban directamente el tablero, sí mostraban que nadie se había acercado. Lo inquietante era el patrón: nombres en rojo, y luego, al cabo de unas horas, un accidente, una baja, o una noticia de alguien herido. Era imposible no prestarle atención. Incluso los más escépticos empezaban a creer después de ver el ciclo repetirse varias veces. Recuerdo especialmente una noche de lluvia intensa. El tablero había quedado escrito alrededor de las 8 de la noche, durante la última ronda de anotaciones. El ambiente estaba cargado de tensión por un operativo programado para el amanecer. A las 5 de la mañana, uno de los soldados de guardia dio aviso por radio. Las letras habían cambiado otra vez. Corrimos hasta el pasillo. Allí estaban. 3 nombres en rojo, con un trazo ligeramente irregular, como si el plumón lo hubiera pasado una mano temblorosa o cansada. Esa mañana, el convoy salió como estaba planeado. Cerca de las 9 recibimos la noticia. El vehículo donde iban los 3 soldados marcados se había volcado en una curva de terracería, y uno de ellos había fallecido en el acto. Los otros 2, graves. A partir de ese momento, ya nadie bromeaba con el asunto. Hubo intentos de quitar el tablero o cambiarlo por uno electrónico, pero por órdenes superiores, todo quedó igual. Una noche, me tocó quedarme solo haciendo rondas internas. Por curiosidad, me detuve frente al tablero. Llevaba conmigo el plumón negro, pensando en comprobar por mí mismo si había alguna explicación. Me quedé observando las letras escritas, todas en negro. No pasaron ni 10 minutos cuando, sin ruido alguno, empecé a notar un cambio sutil. La letra A, de uno de los nombres, comenzó a adquirir un matiz rojizo. No fue inmediato. Era como si se filtrara tinta invisible desde el interior del plumón, extendiéndose lentamente hasta teñir toda la línea. No había nadie más en el pasillo, ni sonidos que indicaran movimiento, solo el leve eco de la lluvia contra los techos de lámina. Cuando encendí la linterna para observar de cerca, el color rojo ya se había completado. Respiraba agitado. Me preguntaba si estaba alucinando por el cansancio, o si de verdad lo estaba viendo. Decidí registrar la hora exacta en un papel, junto con el nombre que había cambiado. Lo guardé en el bolsillo de la camisa. Horas después, al entregar turno, compartí el dato con el oficial a cargo. No dijo nada. Solo asintió con expresión sombría, como si aquello fuera ya parte de la rutina del lugar. Las coincidencias continuaban. Una semana después, un accidente más. El mismo nombre que había visto cambiar, marcado en los reportes de bajas. Hubo intentos de colocar cámaras fijas apuntando directamente al tablero. Un técnico instaló una pequeña cámara infrarroja y otra convencional. Se revisaron las grabaciones a detalle durante varias madrugadas. Lo extraño fue que, al reproducirlas, justo en el momento donde debía observarse el cambio de color, la imagen se distorsionaba. Se congelaba por segundos, aparecían líneas grises, o la pantalla se quedaba en negro. Un especialista en comunicaciones revisó los equipos. No encontró fallas técnicas ni interferencias. Cambiaron los dispositivos por modelos nuevos, de mejor calidad, pero el resultado fue el mismo. Quienes llevaban años en la comandancia, decían que ese tablero llevaba ahí desde finales de los años 70, que había pertenecido a un jefe anterior ya fallecido, y que posiblemente algo había quedado impregnado. Yo no soy de los que creen en brujerías, pero sí puedo asegurar que vi esas letras cambiar de color con mis propios ojos, no una, sino varias veces. Lo más inquietante
es que hubo noches donde los nombres en rojo no correspondían a bajas inmediatas, sino a soldados que, días después, desaparecían en servicio, sin que se encontraran sus cuerpos. Una madrugada, mientras hacía mi última ronda antes de cambiar de unidad, me detuve frente al tablero por costumbre. Esta vez, algo distinto ocurrió. Las letras comenzaron a borrarse solas, como si un trapo invisible las estuviera frotando. El plumón negro se desvanecía de izquierda a derecha, dejando solo rastros rojos. No fue rápido. Tardó unos 30 segundos. Yo me quedé inmóvil, sin poder decir palabra. Sentía la piel helada. No aguanté más. Al día siguiente pedí mi transferencia. Hasta el día de hoy, si alguien menciona esa comandancia de Guerrero, solo me viene a la cabeza el tablero. Un simple objeto colgado en un pasillo oscuro, capaz de predecir tragedias. Y aunque algunos sigan pensando que es un mito, yo guardo el papel donde apunté aquel nombre que cambió color la primera vez. Lo tengo en una caja junto con mis pertenencias militares, escrito con mi propia letra, como prueba de que lo viví. Sonido de cadenas que no se ve, cuartel rural, Sonora. Dentro del cuartel, aislado entre cerros desérticos, las noches solían ser tranquilas, sin tráfico ni vecinos cerca. Solo el viento arrastrando arena. Pero desde hacía semanas, a partir de las 3 de la madrugada, el mismo ruido se repetía. El sonido de cadenas gruesas, deslizándose por el concreto. Los soldados del primer turno lo escuchaban con claridad. Empezaba como un eco distante. Luego se acercaba poco a poco, hasta que parecía justo detrás de las paredes del dormitorio. Algunos preferían no salir a revisar, pero hubo noches en que, por protocolo, se formaban grupos de inspección armada. Salían con linternas, rodeaban el patio, y nunca encontraban nada. Ni cadenas, ni marcas, ni huellas. En una ocasión, uno de los cabos, cansado de las burlas, decidió grabarlo. A las 2:45 de la madrugada, colocó su celular apoyado en el marco de la ventana, con la cámara enfocando hacia el patio central. No buscaba registrar imágenes, sino el audio. Lo dejó ahí durante varias horas. Al día siguiente, revisó el archivo junto a otros compañeros. El sonido estaba ahí, claro. El arrastre metálico comenzaba a escucharse con fuerza a partir del minuto 30 del video, acompañado de un silencio total en el fondo, lo que lo hacía aún más inquietante. El detalle era que el teléfono no había captado ninguna imagen de movimiento, solo el patio vacío, inmóvil, iluminado por una luna pálida. No conformes, decidieron enviar el archivo a un conocido en Hermosillo, un ingeniero de audio que colaboraba ocasionalmente con el ejército, revisando interferencias y grabaciones extrañas. El hombre, tras analizarlo durante 2 días, les devolvió la respuesta por mensaje. Sonido imposible de reproducir de forma natural. No hay vibración física registrada. Solo desplazamiento de ondas atmosféricas, como si no existiera una fuente física generándolo. A partir de esa confirmación, los rumores se intensificaron. Algunos afirmaban que, en años anteriores, el cuartel había funcionado como centro de reclusión durante operativos contra narcotráfico, y que había prisioneros encadenados que nunca fueron reportados oficialmente. Una madrugada en particular, 2 soldados nuevos se encontraban de guardia en el acceso principal. Ambos escucharon el ruido, pero esa vez fue diferente. No se limitaba al patio central, sino que claramente venía desde el corredor que daba a las oficinas. Uno de ellos, por nerviosismo o imprudencia, encendió la luz del pasillo y avanzó solo. Caminó unos 20 metros, con el rifle apuntando hacia el piso, y el sonido se detuvo abruptamente. Cuando llegó a la oficina del comandante, notó algo que le hizo soltar el arma por un instante. La manija de la puerta se movía sola, de un lado a otro, como si alguien desde dentro intentara abrirla. El soldado retrocedió, llamando a su compañero con voz temblorosa. En cuanto el otro llegó, el movimiento cesó. Revisaron la oficina juntos, sin hallar a nadie dentro. Al volver a la zona de dormitorios, comentaron lo sucedido con el resto. Uno de los oficiales más antiguos, que rara vez hablaba de esas cosas, les pidió guardar silencio y no difundirlo fuera del destacamento. En los días siguientes, el fenómeno continuó, pero de forma más intensa. Ya no era solo el arrastre de cadenas, también se escuchaban golpes secos en las paredes. Cada vez que alguien se levantaba a investigar, el sonido se detenía justo antes de que abrieran la puerta. Una noche, el cabo que había grabado el audio decidió quedarse despierto junto a otro soldado, con un monitor de temperatura y otra cámara térmica que le había prestado el mismo ingeniero.
Durante casi 3 horas no ocurrió nada. La temperatura ambiente se mantenía estable. Pero a las 3:15, el monitor mostró un descenso repentino de varios grados, y al mismo tiempo, la cámara térmica registró una silueta translúcida cruzando lentamente el patio. Era apenas un contorno borroso, casi confundible con una nube de vapor. Lo más inquietante fue que el sonido de las cadenas coincidía con el desplazamiento de esa figura. Cada metro que avanzaba, las cadenas sonaban con más claridad. Esa grabación fue revisada por personal de inteligencia. La orden fue archivar el material y prohibir a los soldados compartirlo por redes o aplicaciones personales. Con el paso de las semanas, se estableció un protocolo interno. Cuando el sonido de las cadenas comenzara, nadie debía salir al patio. Las luces se mantenían apagadas, y se permitía a los soldados permanecer despiertos o rezando en silencio. Hubo una última noche registrada antes de que el fenómeno cesara sin explicación. El comandante de turno, que solía tomar las cosas con más escepticismo, decidió salir solo con una linterna y un arma corta. Caminó hacia el centro del patio, mientras los demás observaban desde las ventanas. Lo vieron detenerse repentinamente. Desde su posición, parecía mirar algo a la altura de los ojos, aunque no había nadie frente a él. Los soldados notaron que se quedó inmóvil durante más de 1 minuto, como si estuviera escuchando algo. Luego, dio media vuelta y regresó al dormitorio, sin decir palabra. Se encerró en la oficina, y no salió hasta la mañana. Al ser interrogado más tarde, lo único que mencionó fue: no era un ruido solamente, era alguien arrastrando cadenas porque quería que lo escucháramos. Desde entonces, el cuartel se mantiene operativo, pero hay una norma tácita entre todos los destinados allí. Nunca preguntar por las cadenas, ni grabar más videos. Solo escucharlas en silencio, si es que regresan. Cristal, que vibra con las órdenes. Sala de operaciones, CDMX. En uno de los edificios administrativos de una zona militar en el centro de Ciudad de México, en una sala de operaciones que permanecía activa las 24 horas, existía una vitrina de vidrio colocada en el extremo derecho del recinto. Esa vitrina resguardaba documentos militares antiguos, algunos manuales descontinuados y órdenes fechadas con sellos de décadas atrás. Era un mueble discreto, pegado a la pared, con llave para evitar que cualquier soldado curioso lo abriera. Durante años, nadie prestó mayor atención a esa vitrina, hasta que comenzaron a notar un detalle imposible de ignorar. Cada vez que un oficial de alto rango daba una orden en voz alta, el cristal de la vitrina comenzaba a vibrar. No era un simple temblor por el eco de las palabras, era un movimiento muy particular, un zumbido leve que solo se activaba cuando la voz correspondía a una orden directa, pronunciada con firmeza. Un cabo de guardia fue el primero en advertirlo. De madrugada, cuando el movimiento en la base era casi nulo, escuchó al comandante dictar instrucciones para un operativo especial. En el mismo instante, el sonido tenue del vidrio resonó. Pensó que se trataba de una coincidencia, pero en los días siguientes, él mismo lo comprobó. Bastaba con que el oficial alzara la voz dando alguna instrucción, y el cristal vibraba. Intentaron buscar una explicación lógica. Se revisó la estructura de la sala, el sistema de ventilación, posibles resonancias acústicas. Pero lo desconcertante era que el fenómeno solo ocurría con órdenes militares. Si alguien hablaba en tono elevado diciendo cualquier otra cosa, como un chiste o una frase casual, el cristal permanecía inmóvil. Un teniente ordenó entonces realizar una pequeña prueba. Citó a un grupo de soldados en la sala, organizó una especie de ensayo con voces alternas. Uno tras otro se pusieron de pie y pronunciaron frases al azar, gritando incluso para asegurar que el volumen no fuera el factor clave. Nada ocurría. Sin embargo, cuando el teniente, con voz autoritaria, ordenó: formen línea, ahora mismo, el zumbido volvió. Varios de los presentes quedaron pasmados. Se revisó la base de la vitrina para confirmar que no hubiera un sistema de vibración o algún mecanismo instalado intencionalmente. Nada. El cristal, completamente sellado, vibraba únicamente con palabras de mando. Uno de los ingenieros de telecomunicaciones de la base fue llamado para medir las ondas sonoras dentro de la sala. Colocaron sensores alrededor del cristal durante las pruebas, buscando alguna frecuencia específica. Lo curioso fue que la vibración no seguía parámetros normales. Los picos de frecuencia detectados no correspondían con el volumen de las voces, sino con una especie de respuesta no registrada en sistemas acústicos conocidos. El fenómeno se mantuvo durante meses. Incluso cambiaron la vitrina de lugar, la colocaron en otra oficina, para comprobar si era cuestión del espacio, pero sucedía exactamente igual.
Dondequiera que se pusiera el mueble, al escuchar órdenes en tono militar, el cristal comenzaba a temblar. Se intentó reemplazar el vidrio por uno nuevo, y el efecto desapareció, pero apenas devolvieron el vidrio original, el comportamiento se reactivó. Algunos veteranos que conocían la historia de la base aseguraban que aquellos documentos guardados pertenecían a épocas oscuras, manuales de la década de los 70 y 80, con órdenes firmadas en tiempos de operativos secretos, incluso de misiones que hoy se mantenían clasificadas. Se empezó a pensar que quizá el vidrio mismo había absorbido parte de esa energía. No se trataba solo de un objeto, sino de algo que había estado expuesto a años de voces de mando, absorbido su carga emocional, su autoridad. Una noche en específico quedó grabada en la memoria de todos. Hubo una situación de emergencia. Alguien reportó un incidente grave dentro del perímetro, y el comandante entró corriendo a la sala de operaciones para coordinar la respuesta. A cada orden que gritaba, desplegar unidades, Zrenia, cerrar accesos, el cristal vibraba con tal intensidad que parecía a punto de romperse. Varios testigos aseguraron haber visto cómo una ligera neblina se formaba alrededor de la vitrina, como si la energía acumulada durante años estuviera buscando liberarse. Posteriormente, la sala fue clausurada temporalmente para revisión estructural. Algunos comentaban entre murmullos que el fenómeno ya no era seguro, que podía poner en riesgo los equipos electrónicos cercanos. Pero lo cierto es que no había explicación lógica. A pesar de las revisiones técnicas, el origen de la vibración quedó sin resolverse. No fue sino hasta que un suboficial, encargado de custodiar archivos históricos, propuso abrir la vitrina y retirar los documentos, que algo diferente ocurrió. La vitrina se abrió por primera vez en años, y al momento de retirar los manuales, un frío intenso inundó la sala. Varios presentes se detuvieron al sentir que el aire se volvía pesado, espeso, casi irrespirable. Los documentos fueron trasladados a un archivo general, y desde ese día, el vidrio dejó de vibrar. Sin embargo, entre los soldados más antiguos, se comenta que en las madrugadas más silenciosas, cuando algún oficial grita una orden en la distancia, se puede escuchar un zumbido sordo recorriendo los pasillos, como si el eco de aquellas vibraciones aún flotara en el ambiente. Algunos aseguran que no era el vidrio lo que reaccionaba, sino algo más, una presencia, una carga invisible anclada a las palabras de mando. Un recuerdo grabado en los muros de la base misma, repitiendo eternamente el acto de obedecer. Techo, que refleja sombras. Comedor de tropa, Michoacán. El incidente fue documentado por primera vez en invierno, cuando una patrulla de vigilancia nocturna notó movimientos extraños mientras hacían su ronda por el área del comedor. Las lámparas del pasillo lateral permanecían encendidas toda la noche, proyectando luz sobre el techo metálico. A simple vista, las sombras parecían soldados marchando en formación, pero al inspeccionar el comedor, no había nadie dentro. Durante los primeros días, se pensó que se trataba de una distorsión provocada por el viento o por ramas cercanas, aunque en esa zona no había árboles grandes. Un oficial ordenó grabar el fenómeno con los teléfonos de los soldados. Las grabaciones confirmaron las sospechas. Figuras uniformadas, con siluetas de casco y mochila, marchaban lentamente sobre el techo, sin sonido y sin conexión con el suelo. La imagen era clara incluso en video, algo que eliminó la posibilidad de un error de percepción. Con el paso de las noches, el comportamiento de las sombras se intensificó. No se limitaban a marchar. Algunas se detenían en el centro del comedor, y otras parecían dar la vuelta hacia el interior del edificio. Los primeros en notarlo fueron los cocineros, encargados de preparar el desayuno desde antes del amanecer. Al llegar en la madrugada, encontraban las sillas movidas y utensilios en el suelo, como si alguien hubiera estado caminando por ahí. Una madrugada, uno de los encargados de cocina decidió grabar desde dentro. A eso de las 3, dejó el celular apuntando hacia el techo por el tragaluz que daba al comedor. En el video, se observaron las sombras proyectándose desde arriba, pero además, quedó registrado un detalle más perturbador. Por un instante, una figura permaneció quieta mirando hacia abajo, como si supiera que estaba siendo observada. No había rostro ni rasgos definidos, solo un casco y hombros encorvados. El capitán de la base ordenó una revisión estructural del comedor, buscando grietas, espacios por donde pudiera entrar luz, o elementos externos que causaran esas proyecciones. No se encontró nada anómalo. El techo estaba limpio, sin rastros de polvo que pudieran alterar los reflejos. Una noche de luna llena, un grupo de 3 soldados fue asignado para vigilar el comedor exclusivamente. Armados con linternas,
y una cámara de visión nocturna, se posicionaron en el patio trasero para observar directamente el techo, sin depender de grabaciones. Según el informe escrito al día siguiente, uno de los soldados comenzó a sentirse mal, visión borrosa y un intenso dolor de cabeza. Apenas una hora después de comenzar la vigilancia, los tres declararon haber visto cómo las figuras proyectadas en el techo parecían mirarlos fijamente, como si notaran su presencia. Uno de los vigilantes dijo haber escuchado un murmullo, una voz grave diciendo algo que no logró entender. Cuando el soldado afectado fue llevado a la enfermería, se le diagnosticó una crisis de ansiedad. Durante los días siguientes, sufrió pesadillas recurrentes relacionadas con formaciones militares antiguas, desfiles bajo la lluvia y órdenes gritadas en un idioma que no reconocía. Tras consultar con personal de más antigüedad, se descubrió que en ese terreno, antes de la construcción del comedor, existió un cuartel militar durante el siglo pasado, demolido luego de un incendio que cobró varias vidas. Entre los relatos de los veteranos locales, se mencionaba una compañía desaparecida que nunca fue encontrada entre los escombros. Solo se recuperaron algunas placas de identificación carbonizadas. A partir de esa información, se decidió suspender el uso del comedor a partir de la medianoche. Incluso se instaló una lona opaca, cubriendo el tragaluz, y se apagaron las luces del área para evitar que el fenómeno siguiera manifestándose. Sin embargo, las cámaras de seguridad del perímetro continuaron captando las siluetas en el techo, aunque ya no había fuente de luz directa. Las sombras persistían incluso sin iluminación artificial, un detalle que desconcertó a los responsables de la base. Durante una inspección técnica, un ingeniero contratado externamente para revisar el sistema eléctrico, reportó que al ingresar por la puerta principal del comedor, sintió un cambio brusco de temperatura, mucho más frío que en el resto de las instalaciones. Afirmó haber escuchado pasos provenientes del techo mientras trabajaba solo en la madrugada. A raíz de estos eventos, se tomó la decisión de cerrar el comedor definitivamente y reubicarlo en otro edificio dentro de la misma base. El comedor original permanece sellado con cintas de advertencia y candados oxidados, y solo el personal de mantenimiento tiene acceso esporádico para inspecciones de rutina. A día de hoy, no se ha encontrado una explicación lógica para el fenómeno. Las grabaciones originales se mantienen resguardadas en el archivo de seguridad de la base. El caso forma parte de un expediente interno clasificado, con el nombre clave, Techo que refleja sombras. Los pocos que se atreven a pasar cerca del edificio cerrado durante la madrugada, aseguran que todavía pueden escucharse las pisadas suaves de botas y, en ocasiones, el eco lejano de una voz masculina, repitiendo comandos olvidados. Nadie ha logrado descifrar las palabras exactas, pero todos coinciden en una cosa. El tono de voz suena a alguien que aún no ha recibido la orden de descanso. Goteo que no se seca. Dormitorios, Puebla. Era un dormitorio largo, con paredes de concreto sin adornos. Se asignaba normalmente a personal de tropa en rotación. Una noche, justo después de las 0 horas, uno de los soldados que se quedó despierto reportó el sonido. Un goteo, perfectamente rítmico, cada 3 o 4 segundos. Lo peculiar fue que ese goteo parecía provenir de la esquina derecha del dormitorio, justo arriba de una repisa metálica vacía. No había humedad visible. El techo era de losa sólida, sin filtraciones registradas antes. Durante la madrugada, otros 2 soldados también lo escucharon. Se hizo revisión con linternas, subiendo incluso a revisar el techo desde el exterior, pero no había marcas de agua, ni fisuras. Para no dejarlo pasar como simple percepción nocturna, el siguiente turno dejó colocado un cubo metálico debajo del punto exacto donde parecía caer la gota, basándose solo en el sonido. A las 6 de la mañana, al cambiar el turno, se revisó el cubo. Contra toda expectativa, el interior mostraba un líquido negro, más espeso que el agua, con un ligero brillo viscoso. No olía a aceite, ni a combustible. Tampoco tenía olor claro. El subteniente responsable del área ordenó que no se tocara, se cubriera y se llevara al laboratorio militar. Antes de trasladarlo, uno de los ingenieros tomó muestras en una jeringa estéril. Al mismo tiempo, mientras el dormitorio era limpiado, se comprobó que el sonido seguía ahí, goteo regular, pero el cubo ya no recogía nada. La superficie metálica estaba seca. En el informe preliminar del laboratorio, semanas después, se indicó que el líquido no coincidía con ningún compuesto conocido en los registros militares. No tenía estructura similar a aceites, ni a fluidos biológicos. La tinta negra parecía una mezcla de elementos orgánicos no clasificados, con trazas de metales en proporciones imposibles. A partir de ese hallazgo,
Se instaló una cámara de vigilancia en la esquina exacta, grabando 24 horas continuas. Durante las noches, revisando el material, se captó algo inesperado. A partir de la 1 de la mañana, justo encima del punto de goteo, la imagen mostraba una especie de distorsión en el aire, como si el concreto se deformara levemente. No era una figura clara, sino un parpadeo, una ondulación parecida a calor, pero localizada. Se intentó medir la temperatura en el punto durante esos horarios, y efectivamente, aunque la superficie se mantenía seca y fría, el sensor detectaba picos de calor inexplicables. Con el paso de las semanas, personal reportó incidentes asociados: insomnio, sueños inquietos, y en algunos casos, sensación de humedad pegajosa en las manos al despertar. No hubo daños físicos evidentes, pero se decidió cerrar el dormitorio y trasladar a la tropa a otro edificio cercano. A pesar de dejar el espacio vacío, el equipo de cámaras continuó grabando. Fue entonces cuando uno de los encargados de revisar las cintas nocturnas detectó algo más inquietante. Durante ciertos lapsos, al fondo de la imagen, aparecía una silueta semitransparente, de pie junto a la repisa. No se movía, simplemente estaba ahí. El rostro no era visible. El contorno parecía el de un soldado, aunque de uniforme antiguo, con casco redondo. La silueta siempre aparecía justo antes de que comenzara el goteo invisible. Por orden de mando, se solicitaron registros históricos del edificio. El archivo indicó que antes de ser dormitorios, esa estructura fue usada como hospital de campaña durante los años 60, atendiendo emergencias de desastres naturales en la región. Hubo un reporte específico de un accidente, un soldado que falleció por hemorragia interna mientras esperaba ser evacuado. Fue registrado como muerto en el mismo dormitorio, precisamente en la esquina ahora señalada por el goteo. Esa conexión reforzó la decisión de clausurar el espacio de forma definitiva. El cubo con el líquido negro fue sellado en un contenedor especial y trasladado a un almacén de seguridad. Desde entonces, no se ha vuelto a detectar un compuesto similar en otras instalaciones. El archivo quedó clasificado como evento anómalo sin riesgo directo, pero aún hoy, personal que patrulla esa zona asegura escuchar, a lo lejos, el eco de un goteo constante, incluso sin estar dentro del edificio clausurado. En visitas de inspección posteriores, incluyendo recorridos con detectores de humedad y escáneres de pared, no se halló explicación lógica al fenómeno. El caso permanece abierto en los registros internos, bajo el folio de investigación militar sin resolución. Máquina de escribir que no se detiene. Oficina antigua, CDMX. En el edificio central de una base militar ubicada en el centro de la Ciudad de México, quedaba una oficina olvidada en el tercer nivel. Era una habitación angosta, sin ventanas, que había servido durante décadas para tareas administrativas y redacción de documentos oficiales. Allí permanecía desde hacía años una máquina de escribir, Olivetti Lettera 32, arrumbada sobre un escritorio de madera, cubierta de polvo y papeles envejecidos. Nadie la utilizaba desde hacía mucho. La mayoría de los documentos ya se archivaban de forma digital, y las máquinas de escribir solo decoraban oficinas de comandantes retirados o servían de repuesto en caso de cortes eléctricos. Sin embargo, un día a mediados de abril, justo cuando las lluvias empezaban a volverse más frecuentes en la ciudad, el personal de intendencia reportó un ruido extraño proveniente de esa oficina. El capitán de guardia subió a revisar, acompañado de 2 soldados. La puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Al abrirla, encontraron la oficina en penumbra, iluminada apenas por un pequeño tragaluz cubierto de polvo. Dentro, el sonido era claro, tecleos mecánicos, intermitentes. Se acercaron, alumbrando con las linternas de sus teléfonos. La máquina de escribir estaba activa, presionando las teclas de manera lenta y constante. Nadie la tocaba. Los soldados se quedaron quietos, escuchando. El capitán ordenó detener la máquina. Uno de ellos se acercó, revisando si acaso algún mecanismo automático estuviera activado, pero la Olivetti no tenía cables conectados ni fuente de energía visible. En el rodillo de papel, ya algo amarillento, aparecían frases incompletas, formadas por letras desordenadas. Sin embargo, entre esas letras destacaban palabras claras, apellidos reconocibles, de soldados caídos en servicio, pertenecientes a esa misma base. El capitán ordenó que se detuviera el uso de la oficina y que la máquina fuera retirada. La trasladaron a un pequeño almacén ubicado en el sótano, junto con otros objetos antiguos y documentos en desuso. Durante las siguientes noches, los veladores empezaron a reportar que, desde el interior del almacén,
se escuchaba el mismo golpeteo de teclas. Al principio, lo atribuyeron al eco de la estructura, pero al insistir los reportes, se solicitó una revisión formal. Un suboficial encargado del resguardo bajó personalmente. Abrió el almacén y revisó la máquina, que seguía en el mismo lugar, ahora cubierta con una tela gruesa. No había nadie, ni signos de actividad. A pesar de esto, el golpeteo seguía escuchándose. Decidieron entonces trasladarla a un sitio más seguro, una caja fuerte metálica ubicada en la armería secundaria, un sitio donde supuestamente el sonido no debía filtrarse. La máquina se guardó, envuelta y con protección, dentro de esa caja fuerte de acero. Esa misma madrugada, a las 2:30, un soldado encargado de monitoreo nocturno, ubicado en el pasillo contiguo a la armería, activó su radio de manera urgente. Desde el interior de la caja, claramente audible incluso a través del blindaje, se escuchaban las teclas golpeando el papel. Los mandos no tardaron en llegar. Verificaron que no había manipulación externa. La caja estaba cerrada y asegurada con 3 combinaciones. Una orden de inspección determinó que se abriera para confirmar. Al hacerlo, encontraron el papel a medio rodillo, donde ahora aparecían no solo apellidos, frases completas. Entre las líneas escritas, destacaba una especialmente perturbadora: "No cierren la puerta". Esa frase se repitió varias veces, intercalada con apellidos y fechas que no correspondían a nada registrado. El capitán decidió que la máquina debía ser retirada definitivamente de la base. Se contactó a un equipo externo para su traslado. Antes de sacarla, se tomó registro fotográfico de las últimas frases que había tecleado. Una semana después, en las oficinas de mantenimiento, donde fue almacenada temporalmente, volvieron a escuchar los tecleos. Esta vez, uno de los técnicos que intentó desarmarla, sufrió un accidente inexplicable. Al intentar quitar la cubierta metálica, una de las piezas internas saltó sola, cortándole profundamente la mano. Desde entonces, la máquina quedó bajo resguardo en un contenedor blindado, aislada en un almacén fuera de servicio, perteneciente a un depósito de objetos históricos de la Secretaría de la Defensa. Personal que ha estado cerca del contenedor asegura que, algunas noches, incluso sin electricidad o presencia cercana, se sigue escuchando el eco de las teclas golpeando el papel. A la fecha, ningún especialista ha podido explicar cómo una máquina mecánica, sin componentes eléctricos activos, puede funcionar sola, ni cómo logra escribir nombres y frases relacionadas con soldados fallecidos, con datos que no constan en los archivos digitales. Por protocolos internos, el caso permanece clasificado. La oficina original donde comenzó el fenómeno sigue cerrada, sellada con cintas de seguridad, aunque el edificio sigue en uso. El eco de las teclas, para algunos, se mantiene todavía grabado en los pasillos. Ascensor, que marca un piso inexistente. Instalaciones militares, Ciudad de México. En una de las instalaciones militares de la capital, entre los años recientes, se reportó un fenómeno recurrente dentro del edificio de logística. El ascensor de uso exclusivo para oficiales, ubicado en el ala norte, comenzó a mostrar en su panel interior un nivel -3, a pesar de que oficialmente el edificio solo contaba con 2 subniveles subterráneos. Todo comenzó de manera discreta. Al principio, algunos capitanes notaban que, durante trayectos normales entre el primer piso y los subniveles 1 o 2, el botón de -3 se iluminaba de forma intermitente. No había registro físico de ese botón en el panel externo, solo aparecía de manera digital en la pantalla interna una vez que el ascensor estaba en movimiento. El primer informe oficial quedó asentado después de que un mayor, de apellido reservado, reportara que al presionar para descender al subnivel 2, el ascensor se detuvo a la mitad y la pantalla mostró -3. Las puertas se abrieron sin que él presionara nada. Frente a él, un pasillo completamente oscuro, sin señales de luz artificial o de emergencia, con un olor a humedad muy pronunciado, como el de una bodega cerrada por años. Según su declaración, intentó encender la linterna de su teléfono, pero la luz parpadeó sin fuerza hasta apagarse. Regresó rápidamente a presionar el botón de cerrar puertas, logrando que el ascensor reanudara su trayecto y subiera nuevamente al vestíbulo principal. La anécdota fue tomada como un error mecánico al inicio. Sin embargo, con el paso de las semanas, distintos oficiales y personal administrativo comenzaron a reportar lo mismo. La aparición del --3 en el panel y las puertas que se abrían a ese mismo pasillo oscuro. Algunos se atrevieron a lanzar objetos pequeños, como bolígrafos o llaves viejas, para comprobar si el piso era sólido.
El sonido siempre indicaba que caían sobre concreto, pero ninguno de ellos se atrevió a salir del ascensor por completo. Para tratar de dar una explicación, personal de mantenimiento revisó el sistema del ascensor. Los planos del edificio no mostraban ningún tercer subnivel, y los técnicos aseguraban que el cableado y los motores del ascensor solo conectaban con los 2 niveles conocidos. A pesar de esto, la anomalía persistía. En un intento por evitar riesgos, se decidió retirar físicamente el botón del panel interior correspondiente a --3. Aún sin el botón, el indicador digital seguía apareciendo en momentos aleatorios, especialmente en horarios nocturnos, entre medianoche y las 3 de la madrugada. Un caso particularmente inquietante ocurrió cuando un soldado de guardia, mientras patrullaba el interior del edificio, notó que el ascensor descendía por sí solo. No había registrado ningún usuario. Al llegar al vestíbulo, el ascensor se detuvo, y al abrirse las puertas, el soldado observó que en el panel figuraba -3, aunque él mismo estaba en el nivel de acceso. El interior estaba vacío, pero el mismo olor a humedad se percibía intensamente desde el cubículo metálico. Como medida de precaución, se desactivó el ascensor por completo durante un par de días. A pesar de ello, los reportes no cesaron. Incluso con el sistema eléctrico desconectado, algunos testigos aseguraban haber visto las puertas abrirse y cerrarse solas, mientras el olor a moho continuaba filtrándose hacia los pasillos. El caso llegó hasta manos de ingenieros externos, contratados bajo confidencialidad. Ellos desmontaron por completo el mecanismo y confirmaron algo desconcertante. La base del hueco del ascensor terminaba a la altura del subnivel 2. No había espacio físico debajo, solo concreto sólido. Y sin embargo, algunos registros de cámaras de seguridad mostraban al ascensor moviéndose más allá de ese límite, desapareciendo de la vista durante minutos. Una madrugada, un equipo de vigilancia intentó registrar lo que había dentro del supuesto -3. Equiparon el ascensor con una cámara autónoma colocada en el suelo de la cabina, apuntando hacia afuera. Activaron el ascensor sin personas dentro, y dejaron que el sistema hiciera su trayecto solo. Cuando revisaron el material grabado, el video mostró lo siguiente. Al llegar al nivel -3, las puertas se abrieron revelando el mismo pasillo oscuro, con lo que parecía ser un suelo cubierto de agua estancada. La cámara captó breves movimientos, como si algo pasara por delante del objetivo. Siluetas humanas de pie, inmóviles, pero borrosas, sin rostro identificable. La grabación terminó súbitamente en estática. Posterior a este evento, el ascensor fue clausurado por tiempo indefinido. Se ordenó cubrir las puertas con placas de acero soldadas y cambiar la distribución interna del edificio para que el acceso quedara bloqueado desde todas las entradas. Sin embargo, entre el personal actual, todavía se comenta que por las noches, al pasar cerca del área donde se encontraba ese ascensor, se percibe claramente el olor a humedad y un tenue sonido metálico, como si el ascensor continuara operando bajo la estructura, aunque no debería haber espacio ni maquinaria en funcionamiento. El expediente quedó marcado bajo categoría de anomalía sin explicación estructural, resguardado en archivos internos. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha autorizado la reapertura del sector afectado, ni se permite acceso civil al edificio, bajo ninguna circunstancia. El registro permanece sin conclusión oficial. Polvo que forma siluetas. Almacén de municiones, Michoacán. Durante inspecciones de rutina en el almacén de municiones del batallón, algunos soldados comenzaron a notar marcas extrañas en las zonas más altas de los estantes. Se trataba de huellas de manos, a veces completas, otras parcialmente borrosas, y líneas difusas que sugerían formas humanas extendidas como si alguien hubiera pasado arrastrándose o se hubiera recostado. Lo curioso era que esas marcas solo se descubrían en los estantes superiores, donde era prácticamente imposible que alguien subiera sin escaleras o sin mover cajas pesadas. El primer reporte oficial ocurrió en un cambio de guardia cerca de las 2 de la madrugada. Un soldado responsable de la revisión nocturna notó que sobre el polvo acumulado en uno de los estantes más altos, justo debajo del techo de lámina, había la forma casi completa de un torso humano, con brazos extendidos a los lados. El polvo se había retirado con precisión solo en esa silueta. Revisaron cámaras de seguridad instaladas en el almacén. Al reproducir las grabaciones, solo se veía el polvo flotando, pequeñas partículas iluminadas por las luces tenues del lugar, pero nunca una figura que pudiera haber causado esas marcas. En turnos posteriores, los soldados comenzaron a observar un patrón. Cada 2 o 3 noches, aparecían nuevas siluetas.
a veces más definidas, con marcas de manos y dedos claramente visibles, otras veces apenas perceptibles, como si fueran solo sombras sobre el polvo. Lo desconcertante era que ninguna de esas figuras parecía humana en proporción exacta. Algunos brazos se alargaban más de lo normal, otras veces las formas del cuerpo eran demasiado delgadas o con cabezas más grandes de lo usual. El ambiente dentro del almacén cambió por completo. A partir de la primera semana de avistamientos, se optó por asignar las revisiones solo a soldados de mayor antigüedad. Aún así, más de uno se rehusó a entrar solo. Se formaban equipos de 2 o 3 personas para recorrer los pasillos entre estantes, linterna en mano, buscando alguna pista lógica. Una madrugada, en una de esas revisiones, se detectó movimiento extraño en el polvo suspendido en el aire. Las partículas comenzaron a girar lentamente, como si un ventilador invisible las estuviera arrastrando. Los soldados se detuvieron, enfocando las linternas hacia el pasillo central. El aire estaba quieto, no había corriente alguna que justificara ese movimiento. En cuestión de segundos, el polvo tomó la forma de una figura suspendida en el aire. Primero una mano abierta, luego un rostro amorfo, rasgos definidos. La silueta se mantenía flotando, girando sobre sí misma, hasta que de golpe las partículas se dispersaban, como si nada hubiera pasado. El comandante de la base ordenó una limpieza exhaustiva del almacén. Durante el día, un escuadrón entró con aspiradoras industriales y trapos, retirando todo el polvo de techos, estantes y paredes. Revisaron cada rincón, sellaron ventanas y verificaron que no hubiera entradas de aire o animales que pudieran generar ese tipo de marcas. La limpieza duró más de 5 horas. Al finalizar, las cámaras volvieron a activarse. Durante la madrugada siguiente, uno de los vigilantes, con órdenes de no entrar al almacén sino solo vigilar desde el monitor, reportó actividad anómala. A las 3 en punto, las grabaciones mostraron que el polvo reaparecía lentamente. Primero como una neblina ligera, luego asentándose sobre los estantes, como si el lugar llevara años abandonado. Lo más inquietante fue que, al amanecer, cuando el personal ingresó a revisar, ya había nuevas siluetas marcadas. 2 cuerpos completos, recostados uno junto al otro en la parte más alta de la sección central. Algunos oficiales consultaron con personal de logística, tratando de encontrar antecedentes. Se descubrió que, hace más de 20 años, hubo un incendio en el mismo almacén. El informe oficial hablaba de un accidente por combustión espontánea, en material altamente volátil. No obstante, entre los documentos, no se mencionaban heridos ni bajas, pero versiones no oficiales contaban otra cosa. Se decía que durante ese incendio, 2 soldados quedaron atrapados, calcinados entre las municiones, y que sus cuerpos nunca fueron oficialmente recuperados. En base a esas versiones, se intentó hacer una ceremonia de respeto. Se colocaron ofrendas pequeñas dentro del almacén, veladoras y fotografías antiguas encontradas en los archivos, con la esperanza de apaciguar cualquier manifestación. Durante una semana, las siluetas dejaron de aparecer. El polvo permanecía limpio. Sin embargo, el silencio no duró. La noche posterior a retirar las ofrendas, las cámaras volvieron a registrar movimiento de partículas. Esta vez, además de las marcas de manos y cuerpos, se observó algo más. En una de las grabaciones, durante apenas 2 segundos, el lente captó una figura translúcida moviéndose entre los estantes. No se trataba de una silueta fija, era una sombra que se desplazaba caminando lentamente, dejando un rastro de polvo en suspensión a su paso. El rostro era irreconocible, apenas una forma alargada con ojos hundidos. Cuando el equipo de vigilancia revisó cuadro por cuadro, confirmaron que no había fallo técnico. Esa figura realmente había sido capturada en la imagen. A partir de ese evento, las órdenes fueron claras. El almacén quedó sellado con candados reforzados. Se instalaron sensores de movimiento, pero ninguno volvió a activarse desde el exterior. Las cámaras continuaron grabando, solo para confirmar que, incluso sin acceso humano, el polvo seguía acumulándose y formando figuras cada noche. Muchos soldados que participaron en las revisiones solicitaron cambios de destino. Otros se negaban a comentar abiertamente el tema, limitándose a referirse al almacén como el pasillo del polvo. Hasta el día de hoy, según fuentes internas, el lugar permanece inactivo, solo revisado por personal especializado cada cierto tiempo, con el mismo resultado: siluetas nuevas sobre el polvo, manos que parecen buscar algo entre los estantes, y rostros formados por partículas suspendidas en el aire, que desaparecen al primer rayo de luz. Fotografía, que muestra la hora de la muerte. Galería de honor, Guerrero.
Lo que voy a contar sucedió en instalaciones militares de Guerrero, en una zona que prefiero no precisar con detalle. Esto fue documentado entre varios compañeros y supervisores, sin que hasta el día de hoy se haya podido dar una explicación concreta. La galería de honor de esa base conservaba fotografías de generaciones pasadas, cuadros grandes enmarcados con los nombres de los elementos caídos o distinguidos por sus servicios. Era un pasillo largo, sin ventanas, alumbrado solo con luz artificial. En el año en que fui asignado ahí, me tocó recorrer la galería durante las noches, como parte de rondas rutinarias. Ya había escuchado entre los más antiguos un rumor que parecía broma al principio, que una de las fotos de grupo, tomada hace años, mostraba una especie de mancha o sombra sobre el rostro de un soldado distinto cada cierto tiempo, y que esa persona, quien fuera señalada en la imagen, no tardaba en fallecer por accidente, enfermedad o en servicio. Yo mismo no le di importancia hasta que, una madrugada, me detuve frente a esa fotografía. Era un retrato grupal de aproximadamente 20 elementos, todos con uniforme de gala, y fue en ese momento cuando lo vi. Uno de los rostros, el de un compañero que todavía estaba en servicio, tenía encima una sombra leve, como si el vidrio estuviera manchado o mal limpiado solo en ese punto. No dije nada en ese momento. Al día siguiente, durante el cambio de turno, mencioné el detalle entre bromas. Quienes ya llevaban más tiempo se quedaron serios, y uno de los oficiales simplemente dijo: «No lo digas en voz alta». 3 días después, durante un ejercicio de entrenamiento en campo, el mismo compañero que había visto señalado en la foto, sufrió un infarto repentino. No lo pudieron reanimar. Conforme pasó el tiempo, el patrón se fue repitiendo. Otro rostro quedaba cubierto parcialmente por esa mancha tenue. A veces pasaban semanas, a veces solo días, pero siempre sucedía lo mismo. El señalado tenía un final prematuro. Algunos en accidentes vehiculares, otros por enfermedades súbitas, algunos más durante operativos. No tardó en volverse tema entre todos. Llegó un punto en que se decidió retirar la fotografía de la galería para evitar que siguiera causando miedo entre la tropa. Se bajó el cuadro, se guardó en una bodega bajo llave y se mantuvo el acceso restringido. Pero ahí no terminó. 2 semanas después, durante una ceremonia, un superior que no estaba al tanto del tema pidió colocar la misma imagen en el salón principal. Alguien le explicó lo que ocurría, pensando que no lo permitiría, pero su respuesta fue orden tajante: «No creo en esas cosas, pónganla». Cuando fueron a la bodega a buscarla, el cuadro ya no estaba. En su lugar solo había el marco vacío, el vidrio roto dentro. Esa misma noche, mientras cerrábamos las instalaciones, alguien notó que en el último pasillo del edificio administrativo se había colocado un marco nuevo, con la misma fotografía, impresa otra vez, aunque no con el mismo papel desgastado, sino como si hubiera sido tomada recientemente. Lo raro era que nadie sabía quién la había puesto ahí. Y lo peor, otra vez, el mismo efecto. Un rostro cubierto por sombra. Desde ese momento se documentó el fenómeno con cámaras. Se intentó dejar grabadoras activas, incluso se tomó registro oficial por parte del personal de seguridad interna. Pero lo único que se obtenía eran imágenes normales, hasta que en persona se observaba la anomalía. En las grabaciones nunca se veía la sombra, pero quien pasaba frente a la fotografía en el momento adecuado podía distinguirlo claramente. Por protocolo, se llegó a colocar una lona negra cubriendo el cuadro, sellada con cinta adhesiva. Cada mañana alguien revisaba que siguiera cubierta. Y aún así, algunas veces al llegar, la lona aparecía en el suelo. Uno de los detalles que más nos desconcertó fue descubrir que la fotografía mostraba elementos que ya no estaban en servicio, pero también rostros de soldados nuevos, que no podían haber estado ahí en el momento en que supuestamente se tomó. La foto parecía ir cambiando sutilmente con el paso de los meses, adaptándose a las generaciones presentes. Entre los rumores se hablaba de que había sido tomada por un fotógrafo civil, ya fallecido, quien supuestamente entregó el negativo original y desapareció después. Nunca se confirmó eso oficialmente. Un caso concreto que todavía se recuerda fue el de un teniente que se negaba rotundamente a aceptar la existencia de ese fenómeno. Durante una inspección, ordenó que quitaran el marco y lo destruyeran frente a él. Se cumplió su orden, se rompió el cristal, se quemó el papel fotográfico y se dejó el marco abandonado en el patio. Esa misma noche, en la puerta de su oficina, apareció colgado el mismo cuadro, intacto, como si no hubiera sido tocado.
El teniente pidió su baja poco después, argumentando motivos de salud mental. Con el paso del tiempo, se decidió cerrar definitivamente la galería de honor. Las fotografías fueron retiradas y almacenadas en archivos digitales. Se dejó el pasillo vacío. Pero entre quienes estuvieron ahí durante esos años, todos coinciden en algo. Aún con el pasillo vacío, algunas noches, al pasar por esa zona, se puede escuchar un leve sonido como el golpeteo de un marco contra la pared, como si una fotografía invisible siguiera colgada ahí, marcando con su sombra el destino de alguien más. Hasta la fecha, no se volvió a instalar ninguna galería de honor en esa base. Y aunque la fotografía desapareció físicamente, varios compañeros aseguran que en sus teléfonos, al revisar fotografías tomadas dentro del edificio, aparece de fondo el cuadro reflejado en algún vidrio o en la pantalla de algún monitor. El caso fue reportado en registros internos como anomalía sin explicación objetiva. Quedó archivado, y oficialmente, se le atribuye a supersticiones del personal. Sin embargo, quienes lo vivimos, sabemos que no era solo eso. Era algo real, y sigue ocurriendo, aunque ya nadie lo mencione.